Vale, muy buenas tardes a todos. De parte del set de Medicina Interna de Fuchs, vamos a presentar el día de hoy neumonía adquirida en comunidad a cargo de Ana María Quintero Costa y de su tutor, el residente de medicina, el doctor Sebastián Tavares. Bueno, buenas tardes para todos. Como dijo mi compañero Santiago, vamos a hablar el día de hoy de neumonía adquirida en comunidad. Pues este es el contenido que vamos a tocar durante la presentación. Debemos tener en cuenta que pues, la neumonía es el proceso inflamatorio del parénquima pulmonar que está desencadenado pues, por diferentes tipos de microorganismos, tales como bacterias, virus, hongos o parásitos. En esta patología pues, se va a ver afectada la porción distal del tracto respiratorio, los bronquiolos y los alveolos, y además pues, esta reacción inflamatoria puede afectar también el intersticio alveolar, generando pues, un infiltrado celular pues, difuso. Todo esto pues, va a dar como resultado alguna alteración en el intercambio gaseoso y pues se van a liberar citocinas y pues mediadores inflamatorios que se van a traducir pues en un complejo de signos y síntomas de compromiso del tracto respiratorio inferior con una respuesta inflamatoria sistémica y pues la evidencia de dicho compromiso en la radiografía de tórax. Debemos tener en cuenta para esto, pues, algunas definiciones que son importantes. Entonces, para hablar de neumonía adquirida en la comunidad, sea en pacientes no hospitalizados o en las primeras 48 horas, pues, tras su hospitalización. Y también podemos encontrarnos con neumonía nosocomial, que a su vez se va a dividir en dos, en neumonía adquirida en el hospital, que va a ocurrir en pacientes después de 48 horas de ingreso hospitalario, o neumonía asociada a ventilador, que pues se va a presentar después de 48 horas de una intubación endotraqueal. Aún así, pues debemos tener muy en cuenta que estas definiciones como que pueden ser muy ambiguas, por lo cual ahora se prefiere utilizar el término de con factores de riesgo para microorganismos multidrogoresistentes o pues sin factores de riesgo para los mismos. La neumonía es la sexta causa de mortalidad general y la primera causa por enfermedades infecciosas a nivel mundial. Al año su incidencia va a variar entre 1 a 11 por cada 1000 habitantes, por lo cual pues es muy frecuente, de los cuales del 20 al 42% van a requerir hospitalización y un 10 a 30% van a requerir pues un manejo en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la mortalidad, por neumonía ambulatoria va a ser del 1 al 5%, por neumonía hospitalaria del 5.7 al 25%, ascendiendo hasta un 50% en las personas pues, que requieren un manejo en la unidad de cuidados intensivos. Ya para Colombia, pues según la Asociación Colombiana de Infectología, la neumonía es responsable del 4% de egresos hospitalarios y representa una mortalidad del cerca del 9.5% en los pacientes en quienes requieren hospitalización. Sin embargo, si nos ponemos pues a analizar la mortalidad en algunos pacientes como con grupos especiales, esta cifra va a ser muy variable, como enfermedad por neumococo, por gérmenes atípicos o en los pacientes que ya sean mayores de 65 años y pues en aquellos que ya sean que desarrollen pues una enfermedad grave va a ser hasta el 33%. En cuanto a los factores de riesgo, pues uno de los principales factores de riesgo va a ser la edad avanzada, porque pues debemos saber que el riesgo de neumonía pues va a incrementar con la edad, encontrándonos con que la incidencia anual de hospitalizaciones por neumonía en adultos mayores de 65 años es hasta 3 veces mayor que pues el del resto de la población, lo que indica que cerca del 2% de la población mayor va a ser hospitalizada pues por neumonía anualmente. Otros factores de riesgo importantes son las comorbilidades, entre ellas pues el EPOC, que es la comorbilidad que pone a los pacientes en mayor riesgo para neumonía adquirida en comunidad, pero pues aún así podemos tener otras enfermedades pulmonares crónicas o enfermedades cardíacas, otras enfermedades metabólicas como diabetes, malnutrición o pues condiciones de inmunosupresión también van a ser un importante factor de riesgo. También las infecciones virales del tracto respiratorio pueden predisponer pues a una neumonía viral y pues a una neumonía bacteriana secundaria pues a esta. Y están los problemas en la protección de la vía aérea, que son condiciones que pues van a incrementar el riesgo de aspiración del contenido estomacal o pues secreciones y pues van a predisponer a neumonía. Entonces estas son como alteración del estado de conciencia, disfagia o pues dismotilidad. Y por último, el abuso de alcohol o el tabaco. Además, tener en cuenta que pues, estos factores de riesgo se pueden presentar aislados o pueden ser múltiples, lo cual pues obviamente nos va a incrementar mucho más el riesgo pues, de tener neumonía. En diferentes estudios, pues hemos logrado identificar que en más o menos entre el 40 o 60% de los casos, pues se logra identificar el agente causal
de la neumonía, encontrándonos con que el más frecuente es el Streptococcus pneumoniae entre un 20 a 60% de los casos, el Haemophilus influenza entre un 3 a 10% de los casos y el Staphylococcus aureus con pues mucha menor frecuencia, y algunos virus respiratorios como la influenza, el nuevo coronavirus, otros coronavirus, el rinovirus y pues otras bacterias también. Aún así, existen pues diferentes factores de riesgo que nos van a predisponer a infección por algún microorganismo en específico, como por el Streptococcus pneumoniae, por pseudomonas, por enterobacterias o Staphylococcus aureus, pues ya depende del grupo de riesgo. En los que pues más suelen ser comunes pues es la infección por el Streptococcus pneumoniae en los pacientes mayores de 65 años o pues con uso previo de antibióticos o pues por pseudomonas, es tener una enfermedad de base o pues tener una terapia con corticoides. Ya para hablar de la fisiopatología, pues vamos a hablar de las 4 fases típicas pues, de la neumonía que están descritas, que es la congestión, la hepatización roja, la hepatización gris y pues por último la resolución. La fase de congestión pues representa el desarrollo de la infección primaria y pues va a durar cerca de 24 horas y pues este estadio se va a caracterizar, como vemos en la imagen, por ingurgitación vascular, la presencia de líquido intraalveolar. En este van a haber escasos neutrófilos, pero pues sí van a haber abundantes bacterias. Ya continuando con la hepatización roja, esta se va a caracterizar por la presencia ya de varios neutrófilos y se va a empezar a precipitar la fibrina que va a llenar los espacios alveolares y pues va a haber una exudación masiva confluente que es la que va a oscurecer la arquitectura pulmonar y el color rojo va pues estar dado por la extravasación de glóbulos rojos. En cuanto a la hepatización gris, pues es cuando la fibrina se sigue acumulando y progresivamente pues va a haber una desintegración de los leucocitos y los glóbulos rojos. Esta desintegración progresiva de los glóbulos rojos, pero aún con exudado fibrino supurado, pues es el que va a dar lugar al espectro macroscópico como gris parduzco, pues que caracteriza a la hepatización gris. Y además, cuando la infección bacteriana se extiende hacia la cavidad pleural, la reacción fibrino supurada de la que hablábamos, intrapleural, va a producir lo que se denomina empiema pleural. Y ya por último, en la fase de resolución, el exudado que pues ya había sido consolidado en los espacios alveolares va a sufrir una progresiva digestión enzimática, quedando detritus granulares semilíquidos que pueden ser reabsorbidos, fagocitados por los macrófagos e incluso pueden ser expectorados. Estos casos pues son muy favorables y pues el parénquima pulmonar se va a recuperar en su totalidad. Por el contrario, pues la reacción pleural puede o resolverse de la misma forma, pero pues lo más común, lo más frecuente que pasa es que se organiza dando lugar a un engrosamiento fibroso o pues a adherencias permanentes en la pleura. En cuanto al diagnóstico, pues sabemos que pues, el diagnóstico se realiza a través de los datos obtenidos en la anamnesis y en el examen físico, y pues en la interpretación de imágenes y exámenes paraclínicos pues también van a ser de gran ayuda. Entonces voy a pues mencionarles algunos criterios que van a ser de ayuda pues para un diagnóstico adecuado. Entonces debemos tener al menos algún signo como dificultad respiratoria, matidez, estertores, egofonía o aumento del fonémito vocal, entre otros, o síntomas como la presencia de fiebre, malestar general, escalofríos, tos, disnea o taquicardia, o signos de respuesta inflamatoria sistémica como fiebre o hipotermia, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto o una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, leucocitosis mayor a 12.000 o leucopenia pues menor a 4.000 y la presencia de callados de más del 10%. Además, para los pacientes en los que sospechemos neumonía, pues debemos siempre obtener radiografías de tórax, posterior anteriores y laterales, y pues podemos encontrar diferentes hallazgos a la radiografía que pues sean compatibles con neumonía, como en la primera imagen donde podemos observar acá consolidaciones lobares, o en la segunda y en la tercera imagen que se caracterizan por diferentes infiltrados intersticiales, pues podemos observar que se ven en las dos imágenes, pero también podemos encontrar cavitaciones. Aún así es cierto que pues, ciertas características pues, radiográficas sugieren ciertas causas de neumonía. La apariencia radiográfica por sí sola pues, no puede diferenciar de manera pues, confiable entre pues, las diferentes etiologías. La confirmación radiográfica es esencial para el diagnóstico porque pues, nos va a proveer información importante sobre el lugar, la extensión y las características asociadas a la neumonía. Por ejemplo, pues, los lóbulos involucrados, si hay afectación pleural o no, o pues la presencia ya de cavitaciones.
Además, podemos considerar neumonía por aspiración en los pacientes cuya aspiración haya sido presenciada, pacientes que tengan alteración del estado de conciencia, algún trastorno de la deglución u obstrucción intestinal, y si encontramos en la radiografía, en los lóbulos inferiores por una posible aspiración sentado, o en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores o posteriores de los lóbulos superiores por una posible aspiración en decúbito. Ya en cuanto a los paraclínicos, pues como les mencioné anteriormente, todos los pacientes con sospecha de neumonía deben tener una radiografía de tórax, pulsoximetría y un hemograma, el cual puede pues evidenciar leucocitosis y neutrofilia en caso pues de que la etiología sea bacteriana o pues por el contrario neutropenia si se trata de un cuadro viral o si el paciente pues está inmunosuprimido. Además, hay exámenes como función renal, función hepática y electrolitos que pues son de gran ayuda para pues permitirnos a nosotros la clasificación de acuerdo a diferentes escalas, de las cuales pues ya hablaremos más adelante, que pues están disponibles. Sin embargo, debemos saber que la disponibilidad de ayudas diagnósticas en neumonía es muy amplia y pues en algunos casos costosa. Por tanto, algunos paraclínicos pues se van a reservar para pacientes que estén hospitalizados o que tengan como un alto riesgo de complicaciones. La realización de hemocultivos, esta pues va a ser opcional y va a depender básicamente de la severidad de la enfermedad y pues si el paciente tiene algún antecedente de manejo con antibiótico previo o pues que tengamos ya una sospecha por una infección por un germen resistente. Además, los pacientes que tengan un derrame pleural deben ser pues sometidos a una toracocentesis diagnóstica para definir pues la presencia de un derrame pleural paraneumónico o pues un empiema y pues este líquido se debe enviar para realizarle pruebas bioquímicas y microbiológicas. En cuanto a los biomarcadores incluidos en la práctica clínica, usualmente pues la evaluación de infecciones pulmonares sea con marcadores inflamatorios como lo son el recuento leucocitario y la proteína C reactiva. Aún así, la procalcitonina ha venido pues siendo usada pues con más frecuencia porque un aumento en su concentración sanguínea se ha visto más asociado a infecciones bacterianas y sus niveles se ven más disminuidos en alguna infección viral, por lo cual se utiliza pues más que todo para el diagnóstico, el pronóstico y pues el tratamiento empírico pues de la neumonía. Para hablar de la clasificación, pues la neumonía se clasifica según puntajes o escalas que evalúan diversas características clínicas y paraclínicas. El objetivo pues, de clasificarlas va a ser la predicción de la mortalidad a 30 días, mirar la severidad de la enfermedad y pues nos ayuda a nosotros a tomar decisiones sobre el lugar de hospitalización del paciente. Les voy a hablar de dos escalas, que es la CURB 65 y la PSI o Pneumonia Severity Index, que se consideran herramientas fuertes para usar tanto como predictores de severidad y pues de mortalidad. Entonces, esta escala pues es la CURB 65. Los parámetros que vamos a determinar son la confusión, la urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y pues la edad del paciente. Cada uno de estos parámetros pues va a tener valores que se deben cuantificar pues según lo que obtengan. Entonces la confusión puede ser una puntuación de un test mental abreviado que le hagamos al paciente o desorientación en alguna de las tres esferas. La urea que sea mayor a 7 milimol por litro o mayor a 19 miligramos por decilitro. La frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. Una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio y pues tener una edad mayor o igual a 65 años. Entonces, a cada parámetro le vamos a asignar una puntuación de 0 o 1, según pues si va a estar presente o ausente. Por tanto, la puntuación pues total va a ser de 0 a 5 y según esta puntuación se va a estratificar pues en tres diferentes grupos. El grupo 1 es con una puntuación de 0 y 1 y pues representan una mortalidad muy baja, por lo cual tienen un bajo riesgo y pues el tratamiento va a ser ambulatorio. El grupo 2 va a ser en pacientes que obtengan 2 puntos con una mortalidad promedio de 6.8%, por lo cual van a requerir o tratamiento ambulatorio, pero que sea supervisado, o pues un curso corto de tratamiento intrahospitalario. Y por último, el grupo 3, que son los pacientes con 3 o más puntos, pues ya van a tener un riesgo de mortalidad mucho más elevado y pues es una neumonía grave. A estos pacientes pues debemos hospitalizarlos y pues debemos considerar el manejo en una unidad de cuidados intensivos.
El otro índice es el PSI, es un índice pues que está muy validado y estudiado también, incluye muchos parámetros complejos que pues no se encuentran disponibles en varias de las instituciones como de bajo nivel, entonces pues debemos tratar de utilizarlo pues solamente cuando sí contemos con los recursos disponibles. De evaluar diferentes factores como factores demográficos, algunas enfermedades coexistentes, hallazgos al examen físico y pues hallazgos de laboratorio y de la radiografía de tórax. La estratificación del riesgo, pues también se va a dar por el puntaje que obtengamos de todo esto, siendo que menos de 90, pues van a tener un riesgo bajo de muerte y pues van a ser clasificados en clase 1, clase 2 o clase 3. Ya de 91 a 130 puntos va a tener una mortalidad más alta y va a ser un riesgo moderado y pues será la clase 4. Y mayor a 130 puntos, la mortalidad pues vemos que es muy alta, tienen un riesgo alto y pues van a ser clase 5. En cuanto a las recomendaciones de hospitalización, según pues según el PSI, pues está a tener una estratificación 4 o 5 o tener un PSI bajo riesgo, ya sea 1, 2 y 3, pero que sea un paciente que tenga ya sea condiciones médicas o psicosociales que pues contraindiquen un tratamiento ambulatorio como incapacidad del autocuidado, que el paciente tenga alguna alteración cognitiva o mental, que el paciente no tolere la vía oral, pues entre otras. Y por último, en las clasificaciones está la neumonía severa adquirida en comunidad. Debemos saber que cerca del 10% de los pacientes con neumonía van a desarrollar pues neumonía severa, que en la mayoría de los casos pues va a requerir un ingreso en la UCI. Ya sea por la presencia de choque que requiera vasopresores o por insuficiencia respiratoria que precise ventilación mecánica. Los pacientes que están como en más riesgo de presentar neumonía severa son los pacientes que tengan edad avanzada, que tengan alguna comorbilidad, esos pacientes que están inmunosuprimidos o pues que tengan alteración del estado de conciencia, por lo cual pues es muy importante detectar estos pacientes, pues por lo que tienen una tasa de mortalidad mucho más alta. Para esta clasificación existen estos criterios que pues están dados por la ATS-ITSA, que nos va a dividir en criterios mayores y en criterios menores. Para clasificarla como neumonía severa debemos tener la presencia de al menos un criterio mayor o la presencia de 3 criterios de los 9 menores. Los criterios mayores son pues la necesidad de respiración mecánica asistida o de soporte vasopresor. Y los criterios menores van a ser una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, una PAFI menor a 250, tener infiltrados multilobares, paciente confundido, con boom de más de 20 miligramos por decilitro, leucopenia o trombocitopenia, hipotermia pues menor a 36 grados centígrados e hipotensión que pues requiera ya un alto aporte de líquidos. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento se deben considerar tanto medidas generales, además de pues el tratamiento antibiótico. En las medidas generales va a ser una suplencia adecuada de oxígeno para pues lograr llevar la saturación pues encima de 90%, hidratación y balance electrolítico adecuado, debemos hacer profilaxis para trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, terapia respiratoria, manejar las enfermedades concomitantes y pues por último monitorización hemodinámica y respiratoria que no sean invasivas. Ya para hablar del tratamiento antimicrobiano, debemos saber pues cuándo iniciar el tratamiento. Con el fin de reducir la morbimortalidad, el inicio del tratamiento debe hacerse en las primeras de 4 a 6 horas pues del cuadro, pero el antibiótico debe iniciarse en la primera hora en aquellos pacientes que pues presenten un choque séptico. En cuanto a la elección del tratamiento del antibiótico, pues depende básicamente de la clasificación del paciente por las escalas que ya vimos, de la epidemiología local y regional o pues de los factores de riesgo y enfermedades concomitantes que pues pueda tener el paciente. Además, el tratamiento empírico inicial pues se debe modificar según el agente etiológico aislado y pues el perfil de sensibilidad pues que este mismo tenga. Y la duración del tratamiento, como sabemos, debe ser individualizada, pero pues en términos generales va a ir entre 5 a 7 días. Aún así, pues la presencia de enfermedades concomitantes, si el paciente tiene bacteremia o pues si la neumonía es muy grave, puede ser considerado pues prolongar la terapia, como es en el caso de gérmenes atípicos, que la terapia puede ser de 10 a 14 días y de infección por Staphylococcus aureus se puede extender hasta 21 días según pues la respuesta o la presencia de complicaciones que pues pueda tener el paciente. Ya en cuanto a qué antibiótico vamos a utilizar, pues esto depende mucho del CURP 65. Entonces vamos a tener 3 grupos, como les mencioné anteriormente. Para el grupo 1,
que tengan pues un puntaje de 0 a 1. En un paciente sano sin factores de riesgo, el tratamiento de la primera línea va a ser amoxicilina o claritromicina en las dosis que vemos en pantalla. Y pues como alternativa podemos tener doxiciclina y pues si el paciente es alérgico, moxifloxacina o pues levofloxacina. También en el mismo grupo, pero si el paciente tiene enfermedades concomitantes o pues algún factor de riesgo, la primera línea va a ser amoxicilina clavulonato más claritromicina y pues como alternativas van a estar cefuroxime, claritromicina, moxifloxacina y levofloxacina, igual que los anteriores. Ya para el grupo 2, que pues son los pacientes que tienen un puntaje de 2, pero que sean los pacientes sin enfermedades concomitantes, pues ni factores de riesgo. Primero, la hospitalización va a ser en sala general y la primera línea de antibiótico va a ser ampicilina sulbactam más claritromicina. Y pues acá tenemos las otras alternativas. En los pacientes que tengan factores de riesgo para enterobacterias, la primera línea también va a ser ampicilina sulbactam más claritromicina y los que tengan factores de riesgo para Streptococcus pneumoniae y penicilino resistente, la primera línea va a ser ceftriaxona más claritromicina y los pacientes que estén hospitalizados por razones socioeconómicas que pues no puedan recibir tratamiento ambulatorio van a tener el mismo tratamiento pues del grupo 1A. Y por último, el grupo 3, que es el puntaje mayor a 3, más los criterios de severidad de la ATS-ITSA, que no tengan factores de riesgo para pseudomonas, pues van a requerir una hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Y la primera línea en su tratamiento va a ser ampicilina sulbactam, claritromicina o celtamivir, y podemos elegir entre vancomicina o linezolid. Y cuando el paciente ya tenga factores de riesgo para pseudomonas, también pues, va a requerir de primera línea piperacilina tazobactam, claritromicina y oseltamivir. Y cuando el paciente tenga factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, va a precisar de ampicilina sulbactam, claritromicina, vancomicina o linezolid más oseltamivir. Sí, pues poner todos. En cuanto al diagnóstico diferencial, se hace básicamente con patologías no infecciosas como falla cardíaca congestiva con edema pulmonar, tromboembolismo pulmonar, alguna hemorragia pulmonar, atelectasias, neumonitis química, aspiración, cáncer de pulmón o incluso enfermedades pulmonares intersticiales como sarcoidosis y pues asbestosis. Las complicaciones pues pueden ser una falla clínica que pues sea por la progresión a sepsis o falla respiratoria a pesar de que nosotros pues hayamos administrado un antibiótico adecuado y pues hayamos puesto soporte respiratorio. Además también podemos tener eventos cardiovasculares como el infarto que pues es el más común, pero podemos presentar arritmias, tromboembolismos pulmonares, ACV, entre otros. Y por último, pues una neumonía no resuelta, que pues es para algunos pacientes los síntomas iniciales pueden no mejorar, pero tampoco pues empeorar, al menos en los primeros 7 días de antibiótico empírico pues apropiado. Y pues esta tiene diferentes causas, como una demora en la respuesta clínica. Esto se da más que todo en pacientes que tengan múltiples comorbilidades, que tengan neumonía severa o infecciones por ciertos patógenos, que pues la respuesta al tratamiento suele ser demorada como a 8 o 9 días, hasta que pues la respuesta empiece a ser evidente. Que el paciente tenga una infección localizada, dado con complicaciones como abscesos o empiema, también pueden demorar en mejorar clínicamente. Alguna obstrucción bronquial, por ejemplo, por un tumor, o patógenos que causan neumonía subaguda crónica como tuberculosis o pues algunos hongos, o que nosotros pues hayamos hecho un diagnóstico inicial incorrecto, por eso pues no mejora. Y por último, para hablar de la prevención, pues debemos saber que hay 3 pilares fundamentales en la prevención, que son, primero, dejar de fumar, el segundo, vacunación anual contra la influenza, y el tercero es la vacunación contra el neumococo en pacientes de 19 a 59 años que se encuentren en un estado de inmunosupresión o que presenten comorbilidades o que ya sea un paciente mayor de 60 años. Y ya. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿No hay ninguna pregunta? Vale, entonces pues damos por terminada la última charla por parte del CEP de Medicina Interna. Que les vaya muy bien a todos y buena tarde. Gracias, hasta luego, buena tarde.